Hola, soy Tucker Carlson. La semana pasada, a minutos de que le dispararan a Charlie Kirk en Utah, se desató una guerra indirecta por su memoria. ¿Quién se la apropia? ¿Quién puede usarla? Mientras el resto de nosotros seguíamos conmocionados, tratando de entender qué había pasado, mucha gente apareció en línea, no solo aquí, para decirte exactamente qué pasó, qué significó y qué debíamos hacer. Y se entiende por qué. Con este nivel de emoción, de rabia y dolor en el ambiente, es muy astuto aprovechar toda esa energía. Es casi como la energía nuclear. Puede usarse para el bien o el mal. Y mucha gente quiso usarla, de eso no hay duda. Entonces te dicen, Charlie murió por esto, vivió y murió por aquello. Así que en los extremos más locos de la izquierda fue Charlie era un nazi, y la lección es que a los nazis los matan. Tiene sentido. Era un tipo malo que recibió su merecido. Muchos lo dijeron en voz alta. Ciertos sectores de la derecha te lo dijeron de inmediato. En realidad, se trataba de algo completamente diferente. Ya sabes, Charlie murió por Israel. Muchos empezaron a decir que el primer ministro de Israel dijo eso, y también mucha otra gente. Charlie era un defensor de Israel, lo cual, por cierto, era verdad, y por lo tanto, se asumió que murió por esa causa. Pero ninguna de estas explicaciones, todas interesadas, es satisfactoria. No capturan quién era Charlie Kirk y, en un nivel básico, son deshonestas. Charlie no era nazi, no lo mataron por ser nazi, aunque sí, era un conocido defensor de Israel. Su muerte no tuvo que ver con eso. Sin embargo, ¿por qué murió? ¿De qué se trató su vida? ¿Cuál fue el pecado capital que Charlie Kirk cometió contra alguien, contra el poder, que al final hizo que lo mataran? La respuesta está frente a nosotros para quienes lo conocimos. La vida de Charlie se definía por su fe cristiana, no por espiritualidad, sino por su creencia en Jesús, su vida como cristiano. Todo en su vida emanaba de esas creencias. Todo lo que hizo, dijo y creyó, provenía del hecho de que era, ante todo, un cristiano. Y eso es, fue y de hecho siempre ha sido profundamente provocador y ofensivo para el resto del mundo. ¿Y por qué es eso? Vale la pena pensarlo por un segundo. El cristianismo no parece el tipo de religión que provoque ira y violencia en la gente. De hecho, parece todo lo contrario. Es la religión más profundamente no violenta del mundo, quizá la única religión verdaderamente no violenta del mundo. Una religión basada en un hombre, que los cristianos creen que también era Dios, quien, mientras lo llevaban para ser torturado hasta la muerte, con cargos inventados, regañó a uno de sus discípulos por defenderse. Esta es una religión comprometida con el amor por encima de todo, con vivir en paz y armonía. Es universalista, cree que cada persona tiene una oportunidad de ir al cielo, no es excluyente. Y por eso uno pensaría que tendría sentido que si eres un gobierno o si estás en el poder, querrías que muchos cristianos vivieran en tu país, porque no van a causar problemas masivos. No hay muchos cristianos sinceros fomentando una insurrección en un momento dado. Prácticamente ninguno, casi siempre son ordenados. Se casan, aman a sus hijos, pagan sus impuestos. Se les ordena pagar impuestos. ¿Por qué no querrías una nación de cristianos? ¿Por qué no fomentarías esta creencia, aunque no fuera la tuya? ¿Por qué la odiarías? Hay un par de razones. Hay cosas del cristianismo evidentes en la vida pública de Charlie que son muy provocadoras para la gente en el poder. La primera es la insistencia que el cristianismo trae de que tú no eres Dios ni tus líderes. Dios es Dios, y todos nos presentamos ante Él para ser juzgados, y nos encontrarán deficientes. Los cristianos creen que el único camino al cielo es Jesús, es el único. Pero todos nosotros, creamos en Jesús o no, hemos caído, somos pecadores, somos menos de lo que deberíamos ser, no somos dioses, y tampoco lo es la gente que nos lidera. Y esto tiene muchas implicaciones. La primera es que si no eres Dios, no puedes hacer lo que quieras. Hay límites. Hay reglas que no escribiste y que tienes que acatar. Eso no es un juicio, es una declaración de hechos. Algunos lo llaman ley natural. Ha sido la base de toda sociedad funcional desde el principio de los tiempos. Pero la base de nuestra sociedad es la comprensión cristiana de la justicia que fluye de esa creencia. Tú no eres Dios, Dios lo es. Él escribe las reglas básicas, tú las acatas, punto. Esa es la base de nuestra ley. La base del derecho occidental. Eso es una amenaza, un desafío, para quienes ignorarían los límites de su comportamiento, incluyendo a nuestros líderes y a las personas más poderosas de nuestra sociedad, electas o no. A nadie le gusta que le digan que no puede hacer algo. El cristianismo
Le dice eso a la gente, no la juzga, solo lo declara. No, no tienes el poder de matar, excepto posiblemente en defensa propia. Pero no puedes simplemente ir matando gente. Y no puedes ir matando gente porque, y esta es la segunda cosa del cristianismo que tiende a poner de punta los nervios de los poderosos. El cristianismo insiste en que todo ser humano es creado por Dios, todos y cada uno. Y eso significa que cada ser humano tiene un alma distinta y única creada por Dios. Es, una vez más, la única fe universalista que existe. El Nuevo Testamento es la historia de esto, una colección de libros poco leída, que no es la historia del Antiguo Testamento, es la historia del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, todas las personas son elegidas por Dios, todas. Y la historia misma deja claro ese punto. El fundador de la mayoría de las iglesias cristianas en el antiguo cercano Oriente fue un fariseo, un judío que mataba cristianos, hasta que, como es sabido, se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Su nombre era Saulo, se convirtió en Pablo, es el autor más prolífico del Nuevo Testamento y la base de gran parte de la teología cristiana. Y su vida cuenta la historia. La gente puede cambiar sin importar su apariencia, sin importar lo que creía antes, sin importar de dónde sea, sin importar qué idioma hable, porque fue creada por Dios. Y cada persona, te guste o no, o sus parientes o su apariencia, tiene esa oportunidad porque todos fueron creados por Dios y todos fueron amados por Dios. Esa es la base del cristianismo. Esa es la historia cristiana. Y así, un cristiano sincero procede con esa creencia. No hay tribalismo en el cristianismo. No hay políticas de identidad. Es lo opuesto. Puedes preferir estar con gente que se parece a ti, está bien. Pero Dios no prefiere estar con gente que se parece a ti. Dios prefiere estar con todas las personas porque las creó a todas. Él es el Dios del universo, no solo de la gente que te agrada. Y eso tiene implicaciones masivas para cómo viven los cristianos sinceros y cómo Charlie Kirk vivió su vida. La primera es que si otros tienen alma, si, como tú, fueron creados por Dios, entonces tienen libertad de conciencia. Puedes decirles qué pensar, pero no obligarlos. Puedes decirles qué decir, pero no forzarlos. El cristianismo no convierte por la espada, no puede. Requiere libre albedrío. Y requiere libre albedrío porque respeta la conciencia individual que emana del alma distinta de cada ser humano. Y es por eso que en Occidente, que se basa en el cristianismo, nuestra civilización es una civilización cristiana, por muy maltrecha que esté ahora. El castigo colectivo, lastimar a la gente por los pecados de sus parientes, es impensable, es un crimen. Porque cada persona se presentará sola, tal como fue creada, ante Dios. Y cada persona es igual, ante Dios, fundamentalmente. No significa que cada persona sea igual en su habilidad. No significa que cada persona sea igual en sus decisiones, por supuesto que no. Pero significa que cada persona es un ser humano con una chispa divina. Esa es la suposición central del cristianismo, y era obvio. Al ver a Charlie Kirk, que él creía eso. En los últimos días se ha citado mucho a Charlie, diciendo que aborrece el antisemitismo. Es absolutamente correcto, y lo aborrecía. Lo dijo en público, y lo dijo muy a menudo en privado. Lo decía en serio también. Pero aborrecía el racismo y la intolerancia por motivos genéticos, de todo tipo, porque era cristiano, y creía que Dios creó a cada persona. Ahora, ¿por qué es esto un problema para las autoridades temporales? ¿Por qué es un problema para la gente en el poder? Porque, una vez más, circunscribe lo que pueden hacer. Establece un límite a sus poderes. Si Dios creó a cada persona, incluyendo a la exasperante, molesta y equivocada con la que hablo, no puedo obligarla a repetir mi credo. No estoy a cargo de su conciencia, solo ella. Y eso es un límite. Cuando Charlie Kirk decía, creo en la libertad de expresión, no es que simplemente creyera en ella por estar en la Carta de Derechos. Él entendía que estaba en la Carta de Derechos porque está en el Nuevo Testamento. Él entendía que es un derecho de Dios otorgado a todos al nacer y sentía que su deber no era solo protegerlo, sino vivirlo. Mostrar a la gente cómo es. Solo quiero mostrar. De los muchos clips de Charlie Kirk en un campus, dedicó su vida, agotado casi siempre, como un hombre mayor. A menudo le decía, ¿cómo te subes a un avión tras otro?
pero sentía el deber evangélico, un pequeño deber, de hacerlo, de salir y hablar con la gente. ¿Por qué? No solo para construir una coalición o que alguien fuera elegido, sino porque él creía, como cristiano, que convencer a la gente con palabras. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Así empieza el Evangelio de Juan. Las palabras son la clave para ganar mentes y almas. Realmente lo creía. No solo estaba repitiendo palabras, lo creía y era obvio en cómo interactuaba con quienes no estaban de acuerdo con él y con quienes lo odiaban. Aquí hay un clip que cuenta parte de la historia. ¿Querrías que una persona que no es necesariamente estable o que no está realmente lista o preparada para traer un hijo a este mundo y darle la vida que se merece? ¿De verdad querrías que aún así trajera a ese niño a este mundo? Sin duda alguna, toda vida tiene la obligación moral de poder vivir y experimentar su existencia. Si no puedo darle a ese niño la vida que merece, ¿por qué? ¿Para qué traerlo? Claro. Esta será mi última pregunta. Quiero que lo pienses. Si una madre soltera tiene dos gemelos de 2 años y un día se despierta y dice, ya no puedo más, no puedo darles la vida. Pero no es el caso. Espera, ¿debería poder sacar una escopeta y matar a esos 2 niños? No. Claro que no, porque crees que eso sería inaceptable. Por eso creo que es inaceptable eliminar a 2 bebés de 6 semanas, porque moralmente son lo mismo. Uno simplemente es más grande, uno simplemente es mayor, uno simplemente está fuera del útero. Ambos son seres humanos, y tienes algo dentro de ti que dice, de ninguna manera está bien matar a un niño de 2 años. Es tu alma la que habla. Tienes algo dentro que te dice la verdad. Puedes llamarlo instinto. Charlie Kirk se refería a ello como el alma. Pero ambos significan lo mismo. Tienes la chispa divina, la chispa de Dios dentro de ti y reacciona, zumba, vibra como un diapasón. Y sabes, a un nivel básico, como tu perro sabe cuando algo está mal, puedes sentirlo. El propósito de la sociedad moderna, a veces, parece ser que ignoremos lo que sabemos. Esa vibración interna que siempre nos dice la verdad, nunca nos miente. Charlie no ignoró eso. Notarás que al final apeló a ello con esa joven. No te gritó que eras una asesina, aunque él consideraba el aborto un asesinato, que lo es. Lo sentía profundamente. No era una actuación, no era otro farsante de una ONG en DC fingiendo indignación. Él creía que quitar una vida inocente estaba mal en el vientre o en ciudades abarrotadas, en cualquier lugar. Creía que estaba mal porque su fe se lo dice y su conciencia confirma esa creencia, y también la tuya, y también la de ella, y la de todos nosotros. Sabemos cuando algo está mal, y la gente de arriba nos gritó. No, en serio, hay una explicación real para eso. No es únicamente tu superego el que te está regañando. No, sabes en tu corazón, en el fondo, lo que toda persona ha sabido. El asesinato de la inocencia es un crimen moral, y esa chica lo sabía. Y al final, ese era el llamado de Charlie. Escucha esa chispa divina que arde en lo más profundo de tu ser. Escucha la voz de tu propia alma que te habla. Apaga la música, deja las drogas. Aleja las distracciones, que aunque es difícil de creer, no están diseñadas para ahogar ese zumbido en nuestro interior. Y quédate quieto un momento y acepta lo que ya sabes, con lo que naciste sabiendo. Escucha eso. O solo alguien que aprecia a la persona con la que habla como un ser humano real podría hablar de esa manera. Fíjate en lo raro que es. Se ha dicho que Charlie defendía la libertad de expresión. Absolutamente, lo hacía. Y realmente rezo para que ese sea su verdadero legado. Pero también considero que es fundamental explicar por qué esto era tan importante para él. No era algo abstracto en absoluto, era central, era el núcleo porque considera lo que significa si no. Respetas la libertad de expresión, que es otra forma de decir libertad de conciencia. El derecho de otras personas a decidir por sí mismas sobre las cuestiones básicas de lo que está bien o mal y a expresar sus opiniones sobre esos temas. Si no reconoces el derecho de otras personas a hacer eso, y si tomas medidas para evitar que lo hagan, ¿qué estás diciendo en realidad? En realidad estás diciendo, no creo que tengas alma. Creo que eres una marioneta de carne que controlo. Creo que eres un animal, quizás subanimal. Eres un esclavo. Eres una persona a la que puedo dictarle creencias. No reconocer que tienes derecho a llegar a tu propia conclusión es otra forma de decir, no reconozco que seas un ser humano. Es oscuro. No hay nada más oscuro que eso. Y créeme, lo creen. Los que lo han pensado, y hay muchos de esos.
Pero para mucha gente, sobre todo aquellos que solo repiten lo que creen que deben decir o simplemente responden a la rabia del momento sin pensar, solo dicen cosas sin pensar. Y tenemos que esperar que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, esté en esa categoría. Dijo esto apenas ayer. Vean. Hay libertad de expresión y hay discurso de odio, y no hay cabida, especialmente ahora, después de lo de Charlie, en sociedad. Está la libertad de expresión y luego el discurso de odio. Esta es la fiscal general de Estados Unidos, la principal autoridad policial, diciéndote que existe esta otra categoría llamada discurso de odio. Y la implicación es que es un delito. Casi no hay ninguna frase que Charlie Kirk, y no corro el riesgo de apropiarme de su memoria para mis propios fines al decir esto, es demostrable. No hay frase a la que Charlie Kirk se hubiera opuesto más que a esa. Y tienes que pensar que la fiscal general no lo pensó bien y no intentaba profanar la memoria de la persona a la que pretendía celebrar. Simplemente lo dijo sin pensar que no lo había meditado. Esperas que la muerte de Charlie Kirk no sea utilizada por un grupo que ahora llamamos malos actores para crear una sociedad que fuera lo opuesto a la que él trabajó por construir. Esperas que dentro de un año la agitación que vemos tras su asesinato no se aproveche para traer leyes de discurso de odio a este país. Y créeme, si lo es, si eso sucede, nunca habrá un momento más justificado para la desobediencia civil que ese, jamás. Y nunca lo habrá, porque si pueden decirte qué decir, entonces ya te controlan. Te están diciendo qué pensar, y si es así, no hay absolutamente nada que no puedan hacerte, porque no te ven como un ser humano con valor, no creen que tengas alma. Un ser humano con alma, libre, tiene derecho a decir lo que cree, no para herir, sino para expresar sus puntos de vista. Y ese pensamiento, no me ensaño con la fiscal general que es agradable, pero ese pensamiento que acaba de articular en cámara es exactamente lo que nos llevó a un punto en que un porcentaje enorme y horrible de jóvenes cree que está bien dispararle a la gente con la que no estás de acuerdo, matar nazis por decir cosas que no les gustan. ¿Por qué creen eso? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Son los videojuegos? ¿Son los ISRS? Sí, probablemente. Pero lo que realmente son 12 y 16 años de adoctrinamiento en nuestras escuelas por gente que les dice eso, que dice exactamente lo que la fiscal general acaba de decir. Está la libertad de expresión, que por supuesto todos reconocemos que es importante, muy, muy importante. Pero luego está esto llamado discurso de odio. El discurso de odio, claro, es lo que los poderosos odian, pero no lo definen así. Lo definen como discurso que hiere, que equivale a violencia. Y castigamos la violencia, ¿no? Claro que sí. Les han enseñado eso cada año de sus vidas, y la mayoría lo cree. Cuando a Charlie Kirk le disparan en la garganta con un 30-06 en cámara, dudo que muchos jóvenes estadounidenses quieran ver algo así o aplaudan la muerte de un hombre, padre, esposo. Pero les han dicho toda su vida en las escuelas exactamente lo que Pam Bondi les acaba de decir. Bueno, está la libertad de expresión, pero también está el discurso de odio, y hay de aquellos que incurran en él porque es un delito. Eso es una mentira. Y es una mentira que niega la humanidad de quienes hablas. Así que cualquier intento de imponer leyes de discurso de odio aquí, y créeme, mucha gente las querría, mucha gente querría codificar sus creencias castigando a aquellos bajo las leyes de Estados Unidos que no están de acuerdo con sus creencias. Cualquier intento de hacer eso es una negación de la humanidad, de los ciudadanos de Estados Unidos, y no puede permitirse bajo ninguna circunstancia. Esa tiene que ser la línea roja, porque si pueden hacer eso, ¿qué no pueden hacer? Y esto es algo, por cierto, en lo que Charlie pensó mucho y de lo que tuve ocasión de hablar mucho con él. Y de verdad no quiero que esto se trate de mí porque no tiene nada que ver conmigo, pero sí tuve motivos para tener estas conversaciones con Charlie. Muchísimas veces en los últimos 3 o 4 meses. Y esto empezó en un evento que tuvo en Florida en julio, el evento Tepusa M-Fest. El evento de Turning Point. Suelo ir, siempre me la paso muy bien, siempre veo a Charlie antes. Nos tomamos un café en un cuarto de hotel, hablamos de lo que está pasando. Además de ser un defensor conservador, era organizador y creador de coaliciones, y estaba muy metido en política, a diferencia de mí. Era fascinante, pero también una forma de saber qué piensan y de qué hablan los jóvenes, pues siempre andaba en los campus.
¿Y cuál es el estado de un par de grandes debates dentro de la coalición republicana, particularmente en torno a la política exterior? Y las opiniones de Charlie sobre política exterior, que creo que ahora son conocidas. Mucha gente miente sobre ellas. Estaban evolucionando, pero habían evolucionado. Um, y quién sabe por qué llegó a esas conclusiones. Creo que su fe cristiana las informó, en su mayoría, también la experiencia de hablar con jóvenes, y sus opiniones eran muy parecidas a las de ellos. Él creía que la guerra contra el terrorismo había sido una pérdida neta para Estados Unidos y causó un daño incalculable, no solo económico y físico, sino un daño espiritual a Estados Unidos. Lo fue malo. No sacamos nada, solo salimos perjudicados. Y no quería volver a ver eso. Tenía una opinión muy firme. Y claro, yo estaba de acuerdo. Así que antes de ese discurso de julio, hablamos de esto. Tras bambalinas, justo antes de salir, yo despotricaba, poniéndome rojo como siempre, para mi vergüenza. Estaba enojado pensando en el intento neoconservador en Estados Unidos de meternos en otra guerra eterna con Irán. No es una defensa de Irán, claro. Es solo reconocer que esto ya pasó. Esto pasó en Irak, en la que, ya sabes, entramos a instancias de esos mismos estrategas de política exterior y no funcionó. Y entonces yo estaba hablando largo y tendido tras bambalinas con Charlie y le dije, sabes, probablemente no voy a hablar de eso, no te voy a torturar. Sé que tus donantes odian esto cuando lo digo. Y también Epstein estaba en las noticias y me quedó claro que, sabes, Epstein probablemente no es como un agente del Mossad o algo así, pero Epstein claramente tuvo contacto con la inteligencia israelí y la inteligencia estadounidense y la francesa, pero de la única de la que no se te permite hablar es de la inteligencia israelí, pero me pareció cierto y había investigado un poco sobre eso y conocía a varias personas muy cercanas a esa historia, así que pensé eso. Y se lo dije a Charlie y le dije, pero no voy a decir eso porque no quiero hacer enojar a tus donantes. Sé que va a ser como una interminable ráfaga de mensajes para o vas a perder mucho financiamiento. Me miró, nunca lo olvidaré. Y dijo, ve con todo, hazlo, ve con todo. Le dije, tengo mucho que decir. No necesito hablar de eso. Él dijo, hazlo. Así que lo hice. Creo que esa conversación fue captada por un micrófono. Y yo también. Probablemente existe en algún lugar en el servidor de alguien, pero esa es, creo, una versión fiel de lo que dijo. Y por cierto, no estoy tratando de culparlo por mis comentarios. Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con esos comentarios. Pero digo esto solo porque estaba conmocionado y asqueado por la reacción macabra y realmente repulsiva del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a la muerte de Charlie. Básicamente hizo que todo se tratara de él y de su país inmediatamente, tratando de tomar la energía, la tristeza, el dolor por el asesinato de Charlie y redirigirlo a apoyar sus propios proyectos políticos. Y por cierto, Benjamín Netanyahu no es la nación de Israel. Bibi es despreciado por mucha gente en Israel, y si conoces gente que vive allí, sabes que es verdad. Hay enormes divisiones dentro del gobierno israelí. Quiero decir, hay ciertas partes del mundo de la inteligencia en Israel no apoya algunas cosas que Netanyahu ha hecho. No es lo mismo atacar a Israel que atacar a Bibi. Pero yo no creo haber visto nunca nada más bajo que su intento de secuestrar la memoria de Charlie y usarla para sus propios fines políticos, particularmente porque lo que dijo era completamente falso. Charlie no odiaba a los judíos. Amaba a los judíos. Tenía muchos amigos judíos. Amaba a Israel y le encantaba visitarlo. No le caía bien Bibi Netanyahu. Y me lo dijo muchas veces. Y se lo dijo a la gente a su alrededor. Muchas veces sentía que Bibi Netanyahu era una fuerza muy destructiva. Estaba horrorizado por lo que estaba pasando en Gaza. Estaba sobre todo resentido, porque creía que Netanyahu estaba usando a Estados Unidos para librar sus guerras en beneficio de su país y que era vergonzoso y bochornoso y malo para Estados Unidos, y lo resentía. No odiaba a Netanyahu. No andaba por ahí con una pancarta diciendo eso. Ciertamente me expresó eso a mí y a muchos otros. Y no dudo que los defensores de Bibi en Internet me llamen mentiroso o loco, pero es un hecho. Hay mensajes de texto que creo que se pueden verificar en poco tiempo. No necesita hacerlo, es la pura verdad. Poco después del discurso, hubo un ataque intenso contra Charlie y en parte contra mí. Yo no lo noté, pero sobre él,
Yo no tengo donantes. Él tenía $100 millones en donantes. Y como él estaba involucrado en un proyecto diferente a solo parlotear en Internet, que es a lo que me dedico, dependía en gran medida de sus donantes. Claro, es una organización sin fines de lucro, y se fueron tras él y lo atormentaron. No todos, por supuesto. Muchos lo apoyaron, pero los ofendidos por mi discurso, un grupo pequeño e intenso, atormentaron a Charlie Kirk hasta su muerte. 2 días antes de morir, perdió una donación de $2 millones, porque se había comprometido a llevarme a la próxima conferencia de Turning Point en diciembre. Me dijo en los últimos meses que perdía muchas donaciones por esa promesa. Publicaron un volante que decía que yo estaría en este evento dando un discurso, y me mandaba mensajes. Amigo, me llueven críticas por esto, la gente está muy enojada. El Comité Judío Estadounidense llamó en un comunicado a Charlie Kirk antisemita y, cito, peligroso. Charlie Kirk, un antisemita. Él no era un antisemita, era todo lo contrario. Y no era peligroso. Amaba a la gente y era un promotor de la paz. Era todo lo contrario, y eso le dolió muchísimo. A quienes nos insultan hace tiempo es más difícil ofendernos. Charlie se sintió profundamente ofendido y expresó esos sentimientos en el programa de Megyn Kelly y otros lugares, pero no pararon. La razón por la que cuento esta historia es porque me llamó y luego vino a verme a mi casa por este tema. Y yo le decía, mira, ya sabes, tengo mi forma de comunicar mis ideas. Este no es el tema más importante para mí. Hay muchas cosas de las que puedo hablar. No necesito ir a Turning Point. Puedo tomarme un año sin problema. Odiaba ver cuánto estaba sufriendo, el acoso que estaba recibiendo de la gente, y a mí también me estaban atacando, por cierto. Fue un esfuerzo enorme. No estaba del todo consciente, pues no me meto mucho a Internet, pero hubo un gran esfuerzo de gente que conozco y he ayudado, como Seth Dillon de Babylon Bee, por ejemplo. Alguien con problemas de libertad de expresión, famosamente cancelado. Me cae bien Seth Dillon. Lo tuve en el programa un par de veces. Cené con él para mostrarle mi apoyo. Seth Dillon andaba exigiendo que Charlie Kirk me sacara del programa, que me bajara del escenario, porque yo había dicho cosas que a Bibi no le gustaron o que a él no le gustaron o lo que sea. Es increíble que alguien cuya personalidad entera se basa en la idea de que todos podemos hablar, y si no te gusta, presenta un argumento más convincente. Que esa persona, y muchos otros como él, estuvieran abogando porque me bajaran del escenario, porque no les gusta lo que digo. Esta es una tendencia que debería preocuparnos mucho. No es solo de Israel, por cierto, para nada. La tendencia es muy simple. Los poderosos no toleran desacuerdos ni cuestionamientos. Por eso la libertad de expresión, para reconocer que incluso aquellos o la gente con menos poder tienen derecho a hablar porque son seres humanos. No te pertenecen. Una y otra vez, Charlie me llamaba o venía a verme y me decía, vaya, o me enseñaba mensajes, esta gente está muy enojada de que hables. Yo siempre pensaba, la verdad me siento bastante moderado. Nunca he odiado a Israel, obviamente, no soy antisemita, solo no quiero más guerras y no quiero que un país extranjero humille a mi país y nos diga cuáles deben ser nuestras leyes. O sea, esto parece algo muy básico de Estados Unidos primero. Él decía, estoy de acuerdo contigo, pero te quieren fuera del escenario. Yo siempre decía, no hay problema. Él decía, no, es importante. Es una cuestión de principios. Quiero que estés ahí, genial. Por cierto, no estoy acusando a nadie de estar involucrado en ese asesinato. No estoy tratando de insinuar oscuramente o implicar nada. No lo sabemos. Ignoramos mucho sobre el asesinato de Charlie y sus motivos. No voy a fingir que sé, pero creo que es importante decirlo, porque es un hecho. Y hay muchos mentirosos intentándolo. Bibi Netanyahu, el número 1 entre ellos, vergonzosamente, que están tratando de distorsionar la verdad, una verdad que conozco y puedo probar. Y lo último que diré sobre Charlie es que sus opiniones estaban cambiando, en temas que no tenían nada que ver con política exterior. Ya sabes, el famoso tema tabú. No se habla de eso. Pero es posible que el tema que enoja aún más a la gente en Washington, Nueva York y Los Ángeles, que tener opiniones de política exterior no convencionales es tener opiniones económicas no convencionales. Vaya que no les gusta eso para nada. Las opiniones de Charlie sobre economía y cómo se distribuye la riqueza en Estados Unidos estaban cambiando rápido, cambiando muy rápido y endureciéndose. No porque fuera socialista, para nada. Era tan socialista como yo, o sea, nada. Sino porque vivía aquí y pasaba tiempo con los jóvenes. No podía evitar notarlo. Era observador y honesto.
que no están prosperando para nada y que las posibilidades de que tengan vidas comparables a las que tuvieron al crecer son muy pequeñas. La mayoría no tendrá casa, no serán dueños, estarán endeudados y por esa razón no se casarán ni tendrán hijos. Y así la gente que nace aquí no continuará su legado en Estados Unidos. Es el fin de la civilización. La raíz de mucho de esto es espiritual, pero también económica. Y plantea una pregunta básica de justicia, y traté de abordar esto en el discurso que di para Charlie en julio. No creo que lo hice muy bien y fue malinterpretado, pero mencioné a Bill Ackman, y el punto que quería hacer no tenía nada que ver con que Bill Ackman fuera un criminal o siquiera un amigo de Epstein. Digo, en realidad no sé nada de eso, no sé mucho al respecto. No acuso a Bill Ackman de un crimen, no lo acuso de, ya sabes, ser un pervertido sexual o un agente del Mossad o algo. No creo eso, no lo sé con certeza, y no estaba tratando de decirlo. Lo que intentaba decir es que Bill Ackman no es creativo, ni particularmente inteligente. Bill Ackman tiene una fortuna de $7,000 millones. Hay que preguntar cómo, y me parece que Bill Ackman es rico por las mismas razones que muchas otras personas que conozco son ricas, porque es hiperagresivo y está bien conectado. Mi único punto era, si vives en una sociedad que reparte el botín con base en esas dos cualidades, como los más agresivos, la gente mejor conectada se hace la más rica. Esa es una sociedad disfuncional. Debería haber una recompensa por la creatividad, la decencia y el trabajo duro, la constancia, seguir las reglas. Deberías aportar al total de tu sociedad, uno pensaría. No es un argumento contra el libre mercado, es contra lo que vivimos ahora. Esto es oscuro y feo. Si gente como Bill Ackman se hace la más rica, ¿qué ha hecho Bill Ackman? ¿Hizo ventas en corto o algo? Hablar mal de Herbalife. Ni siquiera digo que eso deba ser ilegal. Todo lo que digo es que si ese es uno de los tipos más ricos de tu sociedad, tienes una sociedad muy enferma. No creo que Bill Ackman sea un idiota babeante ni nada, pero, ¿cuándo fue la última vez que oíste a Bill Ackman decir algo constructivo o creativo? Nunca, jamás. Es simplemente malo. No es solo Bill Ackman, claro, él es solo un actor secundario en la vida del mundo, pero es una metáfora de lo desviados que estamos. Y eso no parece un punto de vista socialista. Una vez más, no soy socialista, y tampoco lo era Charlie Kirk. Es un punto de vista cristiano. La justicia es la raíz de la historia cristiana. La gente será juzgada no por sus padres o apariencia, sino por sus corazones, por sí mismos, por las decisiones que tomaron. Eso es justo. De nuevo, la justicia es esencial para el Evangelio y para cualquier sociedad que funcione. En una sociedad justa, o que sus ciudadanos creen justa, la gente cumplirá voluntariamente las reglas, porque no creen que el juego esté arreglado. Pero en una sociedad donde Bill Ackman gana $7,000 millones y, los jóvenes más inteligentes, trabajadores, interesantes y creativos, ya sabes, nunca pueden tener una casa. En una sociedad así, vas a tener a Mamdani de alcalde, vas a tener muchas cosas malas, porque la gente se marginará de la sociedad, se sentirá excluida, porque saben que no es justa, que está arreglada. Ese es el único punto que intentaba hacer. Y Charlie, como era de esperar, lo expresó más elocuentemente. Pensé en una entrevista increíble, la última entrevista que le hice a finales de julio de este año. Aquí hay una parte. Sabemos crear riqueza, pero no cómo crearla para la generación que más la necesita. Si ves las condiciones económicas, pensarías que las otras condiciones son de pobreza extrema. Estos son problemas de naciones del tercer mundo. Lo sé. Nuestros jóvenes no pueden pagar, tienen que financiar sus necesidades básicas, y sin embargo, somos la nación más rica en la historia del planeta. Nuestro PIB es de 37 billones. Tenemos las mejores empresas y mucho de qué presumir, y sin embargo, nuestros problemas plantearían la pregunta, es una contradicción inherente. Somos súper ricos por un lado, una potencia imparable y una pesadilla económica por el otro. ¿Cómo pudo haber pasado eso? Así que si existe tal cosa como la izquierda en Estados Unidos, si todavía existe, uno pensaría que un mensaje como ese, al menos sería escuchado con respeto. Como, oigan, ¿qué hay de los salarios? ¿Qué hay de la capacidad de los jóvenes para comprar una casita con algo de césped en algún fraccionamiento? ¿Qué? ¿No es eso lo que dicen que quieren? Empoderar a los más vulnerables, a la gente que se esfuerza y sigue las reglas. Lo llamaron nazi. No les importó. Que Charlie Kirk en la vida real pasara su tiempo tratando de detener
la guerra, tratando de, ya sabes, averiguar cómo los jóvenes podrían comprar una casita en algún lugar. ¿No son esos como objetivos de la izquierda? No les importó nada, ¿no? De hecho, odiaban eso, porque están a favor de la guerra, porque están a favor de la muerte, porque están a favor de la desigualdad que él describió. Porque conduce a una sociedad volátil que los empodera, por supuesto. No son contrapeso al poder, la izquierda profesional, la comunidad trans. Son las tropas de choque del poder. Charlie Kirk era un contrapeso al poder. Charlie Kirk, inspirado por su fe cristiana, se enfrentó a la gente sin miedo para decir lo que creía que era verdad. Y por eso siempre lo querré y admiraré.